Muy bien, estamos aquí casi listos. En cualquier momento vamos a empezar. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches a Raquel. Se encuentra ya. Gracias, Raquel, por estar con nosotros. Yolandita, mi amor. Pero bueno, yo me pongo nervioso porque tú estás en España, Yolanda. Y me pones, bueno, por un ratico y mañana terminas de verlo en los posts. Sí, claro que sí. Un abrazo para ti, Yolanda. Gracias. Mónica Tarricone. Gracias. Ajá, por acá está nuestro invitado. Por acá está nuestro invitado. A ver. Ahí estoy. Ya voy para darle la bienvenida. Gracias, Yolanda. Gracias de verdad. Natalie, un abrazo. Natalie Conde, colega periodista. ¿Cómo está, Querido, profesor? ¿Cómo le ha ido, muy bien, doctor querido Aguiar? William, muy bien, grato placer saludarte Qué después bueno, de tanto tiempo. con esos ajustes míos de As- última hora, pero salvamos as- la patria, doctor Aguiar. Así es, así es. Qué bueno verte. Sí, no, sí, muy agradecido por este tiempo suyo. Es cierto que teníamos mucho tiempo que no conversábamos. Así es, así es. Pero bueno, usted sabe, a veces las situaciones de la vida profesional a uno lo llevan Por y distintos bueno, caminos. sí, así es. Y entonces ahora estamos volviendo pues al principio. Así es la vida. Bueno, imagínate, si nosotros, quienes Sí, somos señor. padres y abuelos, tenemos a los hijos repartidos y en diáspora, todavía más en el O- caso de los amigos, ¿no? Oiga, La realidad, doctor, usted tiene un familiar, Yolanda Aguiar, allá en España. eh, Yolanda Yo tengo Aguiar, ¿te una sueña? hermana, no, ¿Le yo suena? tengo una hermana, Yolanda Aguiar, que vive en Ecuador, y tengo una prima, Yolanda Aguiar Morazani, que vive en España. Creo que vive en España. Es Ella es. probable, Bueno, sí. le está mandando un gran saludo. Ah, caramba, imagínate. Besos y abrazos para ella, sí. Ella es Claro hija que de sí. un primo hermano de mi padre, a que papá quiso como un hermano, verdaderamente, ¿no? Qué bueno, Así qué es, bueno. sí. Adrúbal dice por aquí, fue mi profesora en la UCAP, Raquel y Adrúbal, abrazos para usted, le dice Raquel. Fuerte abrazo, Eh, fuerte ah, abrazo. eh, que a ella le llaman Yolandita. Yolandita, sí, señor, así es. Así es. Eso es lo bonito de crear esta comunidad, doctor Aguiar, Sí, porque usted sabe que en los medios, digamos, tradicionales, grandes, los grandes emporios, este tipo de cosas no tendría mucha cabida, ¿no? En cambio, en las redes sociales, pues es mucho más íntimo, es mucho más, sí, sí. ¿sabe? Como es uno, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que fortalecer todavía la cultura digital, porque Sí, esto es un ecosistema que está en proceso de ebullición, que la misma gente no sabe a qué normas apegarse para poder juzgarlo, ¿no? así es. El mismo mundo de los medios tradicionales, de los que tú has hecho parte, y en los que yo he tenido, bueno, básicamente devoción y vocación, a pesar de que yo lo que estudié fue derecho, pero Así mis es, columnas semanales las estoy escribiendo desde que tenía 16 años de edad. así es. Entonces Y yo me imagínate los acuerdo, años. si no me equivoco, era en el Universal, ¿no? Yo estuve en la directiva del Universal y escribí muchos Ajá. años allí, pero yo comencé escribiendo a la edad de 16 años en el diario El Mundo primero. Ah, Después, imagínese. cuando tenía yo 20 años, dirigí una agencia de noticias que era Interpress Service, que estaba en Caracas, ¿no? Y de Ah, allí, cuando me fui a estudiar a Roma, trabajaba para la agencia que estaba en Roma. Al claro, regresar, recuerdo, estuve un tiempo largo con el diario sí, de Caracas. Después viví la experiencia inicial de El Globo, pero la primera parte, porque El sí, Globo tuvo
tres etapas. La primera en donde estaba, tú debes recordarlos a ellos, Rodolfo Schmidt, Alberto Garrido, Claro, Ibelle C. Pacheco, claro, este, claro. que estaban allí. Yo era editor de opinión. Después, bueno, el periódico pasó a manos de José Carta, que fue director del Nacional, y al Excelente. final en manos del doctor Aníbal Latuf, recuerdo, Bueno, hasta eso me hasta permite, que cerró, doctor ¿no? Aguiar, Así es. introducirlo. Claro, eso me permite presentarlo para quienes Ajá. evidentemente no lo conocen, pero usted ha tenido una trayectoria pública muy grande, muy fructífera en nuestro país, en Venezuela. El doctor Aguiar, a ver si yo no me equivoco, ha sido gobernador, ha sido ministro en distintas carteras, ministro del Interior, además, recuerdo. Yo estaba empezando allí como reportero. Cuando eran Y relaciones interiores. así es, relaciones Así es. interiores. Y ha estado, digamos, ha sido magistrado de distintas instancias interamericanas de justicia durante muchos años. Ha estado muy vinculado con el bloque de prensa, como él bien lo acaba de afirmar. Y hoy en día, y es por eso que lo hemos invitado, él me dijo, mira, William, preséntame, porque yo estoy dando clase. Yo soy profesor. Muy bien, porque también ha sido profesor en Venezuela, pero aquí en los Estados Unidos es profesor de la Cátedra de Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos del Miami-Dade College. Y además de eso, él está dirigiendo, es el director ejecutivo del Grupo IDEA, que está compuesto por 36 expresidentes. Y de alguna manera el doctor Aguiar los está coordinando, los está dirigiendo. Yo me imagino No, bueno, cómo debe ser eso. bueno, ya tuve experiencia, ya tuve experiencia porque A tratar haber presidente. sido, sí, haber sido, yo estuve muy cerca. Recuerdo en una especie de retiro transitorio de la universidad. Estaba yo en la Universidad Simón Bolívar hace muchos años, fundando el Instituto de Altos Estudios de América Latina, con un grupo de intelectuales, bueno, la mayoría ya han fallecido: Eddie Morales Crespo, Sebastián Alegre, Celso Furtado, Elio Yaguaribe, Aldo Ferrer, Jorge Sábato, Sonkel. Y en ese momento comienza la campaña de Luis Herrera, y me invita para que yo ayude a quien era su secretario general, Gonzalo García Bustillo, llevándole fundamentalmente de día a día. Uh -huh. Yo la verdad que no me sentía a gusto en ese medio porque al final de cuentas yo todavía hoy digo, yo lo que soy es básicamente un profesor. Pero amigos, creo que en buena lid me aconsejaron que, mira, acéptalo, eso es una experiencia que tienes que vivir. Y la verdad que fue una experiencia tremenda. Estuve, recuerdo, de Qué bueno. vicecanciller, estuve como embajador en Chile con Augusto Pinochet, me tocó Así es. trillar todo el mundo del Caribe angloparlante, Grenada, San Sí, sí. Vincent, Dominica, Usted Antigua. fue canciller usted también. No, fui vicecanciller. Yo no llegué a ser Vicecanciller. canciller. Yo no llegué a ser canciller. Ya. Y bueno, pasé después a la gobernación de Caracas como secretario de gobierno. Y claro, haciendo la historia corta, yo volví a mi cátedra de Derecho Internacional y fue lo que me llevó después Muy a la bien. Corte Interamericana, ¿no? En Claro, donde claro. básicamente se escogen a juristas que tengan las calidades, según ellos, de jueces supremos. Y estando Claro. allí fue cuando se me pidió que aceptara, que Sí, renunciara a la corte y me viniese como gobernador de Caracas. sí. Y ahí, bueno, ese fue Por otro tránsito, ¿no? Sí, por sí, eso, doctora Aguiar, por eso le pedí sí. entrevistarlo hoy. Porque, bueno, hoy tenemos el caso de lo sucedido acá en Estados Unidos en la votación que hubo en la Cámara de Representantes. Y usted, bueno, tiene esta cátedra de democracia, de Estado de Derecho, y si bien es cierto, no vamos a hablar de la técnica legislativa, sí quisiera que habláramos de los efectos políticos que tiene lo que ha sucedido hoy, que la Cámara, bueno, ha aprobado ya enjuiciar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahora le toca, o sea, hay que aclarar que Trump no es condenado todavía no ha sido condenado, para eso hace falta que el caso ahora llegue al Senado, y ahí en el Senado es entonces cuando
todavía entonces viene todo un proceso que va a empezar la próxima semana. Así que la primera pregunta, doctora Aguiar. Doctora Aguiar, gracias por estar con nosotros. Es la siguiente. ¿Es la reacción lo que ha sucedido hoy del sistema democrático ante una arremetida, ante un autogolpe? Yo quisiera, como lo decía Ortega y Gasset, mirar el bosque y no golpearme con los árboles, ¿no? Okay. Lo más fácil es hacer un juicio de valor sobre lo inmediato, lo que está ocurriendo, y uno pierde el contexto, ¿no? Más allá de las simpatías o antipatías furiundas que genera el presidente Trump o de las simpatías que se tiene por el presidente Biden, ya presidente electo y que va a asumir la conducción de la administración ahora a partir del mes de enero, hay que pensar o hay que regresar la película hacia atrás. El presidente Trump era un individuo que llega al poder al margen del sistema de partidos políticos. Porque si bien fue postulado por el mundo republicano, había estado con los demócratas, en el fondo no era una ficha partidaria. Eso es lo que llaman la figura del outsider. Un outsider. Pero para que la gente entienda por dónde voy, regresemos a Venezuela. Venezuela tuvo presidentes de partido entre 1959 y 1989. Transcurrieron 3 décadas, vale decir 2 generaciones. 1959, aquí en Estados Unidos, se estaba viajando a la luna. Nosotros estábamos saliendo de la dictadura y tratando de lograr el voto universal, directo y secreto. Casualmente, esa experiencia se viene al piso en 1989, 30 años después, y eso coincide matemáticamente con el final del gobierno del presidente Lucinchi, que fue el gobierno más partidista de la historia, y en lo externo es el momento en que se cae el muro de Berlín, pero ocurre otro hecho demencial que la gente lo pasa por alto. Es el ingreso de la humanidad a la tercera revolución industrial, a la digital. ¿Qué significado tiene esto? Fíjense en el caso venezolano. A partir del 89, cerrados ese ciclo, el presidente Pérez va a su segunda jornada como presidente en contra de la voluntad de su partido. Así es. Y termina la tragedia política que vive porque se coaliga el sistema interpartidario para expulsarlo del poder. Y de hecho, el programa económico propuesto por Carlos Andrés Pérez era bombardeado del propio Partido Acción Democrática. Así es. Sucesivamente llega Rafael Caldera, de quien yo fui ministro del Interior, inclusive me honró encargándome 3, 4 veces de la presidencia de la República en calidad de encargado y en distintas circunstancias que no vienen al caso. Caldera llega al margen del sistema de partidos. Aquello tenía que, en cierta forma, hacernos pensar. En aquel momento se decía, bueno, es que se está atentando contra la democracia, contra el Estado de Derecho, contra los partidos políticos. Y sobreviene la experiencia de Hugo Chávez Frías, que yo quiero regresarla también al año 89-92, el tiempo del Caracazo. Cuando ocurre el Caracazo tenemos el alzamiento en Tiananmen, en China. Y cuando Hugo Chávez se alza contra el sistema democrático, oh sorpresa, no se alza en nombre de la Fuerza Armada, que era lo que había ocurrido en Venezuela durante el siglo XIX y el siglo XX. Insurge la Fuerza Armada, así fue en América Latina, para ponerle preparo a los políticos que son unos corruptos y que están acabando con los países. En ese momento, ¿quién insurge? Insurge una logia bolivariana. Esos elementos tenían que marcar algunos signos. Asume el poder fuera del sistema de partido Hugo Chávez Frías, pero en definitiva, más allá de que hayan constituido un partido, no hemos tenido un gobierno ni siquiera de partido único en el curso de los últimos 20 años, sino una suerte de traficante de ilusiones que maneja la relación directa entre el centro del poder y la audiencia. Eso ya lo advertía en el año 2000 la escuela británica.
Sí. visualizando a Berlusconi, decía, bueno, ¿qué es Y, lo que está pasando? y doctor Y, Aguiar, pero y el paralelismo que usted comenzó, que inició entre bueno, Venezuela y lo que está pasando en Estados Unidos? venimos hacia acá. ¿Qué ocurre con Ajá. Estados Unidos? Llega Trump y viene la primera observación. ¿Cómo gana la presidencia Donald Trump? Respaldado por el sistema institucional de los partidos americanos, ¿no? Respaldado por las grandes plataformas digitales que ya estaban instaladas en ese momento. Fíjense que apenas gana él la elección, en el primer año de gobierno Doctor, protesta cuando dice contra, plataformas, disculpe, cuando dice plataformas digitales, específicamente ¿a qué se refiere? bueno, el gobierno de las plataformas que estamos viendo en este momento, como nos estamos comunicando tú y yo Ok, en ok, este ok, instante, ok, perfecto. esto es lo inédito, ¿no? Mm. Gana de esa manera. Y resulta ser que el primer año el presidente Jimmy Carter, ahí está la prensa que lo constata, dice, Donald Trump es un presidente ilegítimo. Al año siguiente, YouTube inicia una campaña contra el presidente ilegítimo con unas canciones. Y el tercer y cuarto año lo someten a un impeachment. Y al final de la jornada, Donald Trump se pelea contra la tecnología 5G, que es básicamente, llamémoslo así, la tecnología china que es columna vertebral de las grandes plataformas globales. Y al final, Donald Trump termina fuera del poder por obra de las plataformas digitales. Eso ¿Qué quiere quiero decir, dejar? entonces la conspiración que hay aquí es una conspiración no solamente de demócratas, de opositores o de parte del Partido Demócrata, es lo que usted nos quiere decir, sino que también las No, grandes no, lo que tecnológicas. quiero, lo que quiero insistir en es esto, que cuando uno analiza la realidad política con los criterios ordenadores de la institucionalidad del siglo XX, a la luz de los estados formales, territoriales, con organizaciones establecidas, partidos políticos, no hace sino pastorear nubes, porque el mundo del siglo XXI, dicho en términos coloquiales, es un mundo deconstruido. O sea, quienes son arquitectos saben lo que es el deconstructivismo. Nosotros venimos de una época de sólidos culturales y por eso hacía yo esta referencia. Y no es de Berlín, es que se grita y se celebra equivocadamente que había vencido Occidente con la democracia y los partidos. Resulta que lo que había ocurrido es que la revolución digital provocó una gran fractura en el valor de los estados y los espacios geográficos de la política y de la plaza pública fueron sustituidos por el tiempo, la velocidad y las redes. Voy a un ejemplo que no creo que incurra en una infidencia al comentarlo. Cuando el presidente Santos llega a un acuerdo con la FARC en Colombia, patrocinado por Estados Unidos, el Vaticano, la Unión Europea, etcétera, etcétera, todos los medios de comunicación se acompañan al presidente Santos en esta Sí. situación. En los días previos a esta situación, yo recuerdo, hablaba con algunos actores políticos colombianos y me decía, es imposible derrotar electoralmente a la paz. O sea, ¿quién puede luchar contra la paz y ganar? Nadie. Cuando ocurre un resultado distinto, vale decir, los colombianos imprueban los acuerdos de paz, yo pregunto, ¿y qué pasó? Mm. Me dicen, ganaron las redes digitales. Entonces, el mensaje es muy claro. Quienes creen que resucitando los sólidos digital, los sólidos históricos de la democracia formal, de la democracia constitucional, del Estado de Derecho, que es lo que estamos tratando de defender en las circunstancias, eso quizás sea una justificación para quienes ven los árboles y están en el conflicto inmediato. Sí. Pero esto es un proceso que apenas está en evolución. O sea, y para mí el impeachment al cual someten al presidente Trump es un impeachment de última hora con un significado político, creyendo Mm. que se puede liquidar, en este caso, a una figura política y mandarla al ostracismo, cuando en definitiva las realidades digitales, sobre todo las noticiosas, tú lo sabes muy bien, Mm. William,
Son realidades que hoy en día, a diferencia de la prensa que nosotros hacíamos en nuestra época, en donde las noticias duraban 15 días, había periodismo, investigación y se sostenían los temas durante 3 meses, 4 meses y 5 meses, hoy en día las realidades políticas y el imaginario de la opinión pública cambia a cada segundo y a cada minuto. Lo Doctor que Aguiar, hoy es como lo estamos viendo va a ser distinto dentro de sí. 48 horas. Sí. Ahora, doctor Aguiar, yo me he quedado callado, sencillamente escuchando el análisis que usted está haciendo. Y le voy a decir algo, yo primero estoy sorprendido porque, digamos, su estructura de conocimiento viene del derecho. Y yo lo he conocido siempre, pues, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Te escucho, te escucho. Sí. Te Ok, escucho. ok. Entonces, escuchar a alguien que fue ministro de Relaciones Interiores, a alguien que fue encargado de la presidencia, hablar sobre la revolución digital, porque es que tenemos ejemplos en distintas partes del mundo como al democratizarse lo que significaba antes el monopolio de los medios, pues la gente sencillamente se horizontaliza la comunicación y puede perfectamente dar, por ejemplo, manifestaciones de calle, hacer convocatorias, utilizando eso. Y eso es lo que ha pasado aquí también en Estados Unidos, lo que usted está diciendo. Entonces, me llama la atención por ¿Te la... recuerdas el movimiento de los indignados en Madrid? Claro, claro. Y ha Ajá. pasado en África. Y casi pasa en China también, ¿no? Pasó en Chile en los meses anteriores, pasó en Quito, Exacto, pasó en Bogotá, exacto, y no eran exacto. partidos En- en- políticos que movilizaban a su militancia, no eran partidos políticos que hacían no. convocatorias a los militantes, sino que esto es una... fíjate, el gran cambio cualitativo, William, es este. Cuando en Venezuela ocurre el Caracazo, Ahora sí, creo que no lo estamos escuchando, doctora Aguiar. Me parece que hay un problema de audio. Yo no sé si ustedes lo están escuchando, amigos. Al doctor Aguiar no, sí, no lo estamos escuchando. Sí, de repente es ¿cómo se dice? Botoncito por allí que está un duendecillo del internet. Ya ni siquiera de las ondas hercianas, sí, pero perdimos el audio por completo. No, nadie está escuchando, no se oye, ¿no? Ok, lo que podemos hacer, doctora Aguiar, cuelgue, o sea, salga de la transmisión y vuelva a entrar. Sí, es mejor así. O los audífonos me están diciendo, pues usted está hablando con audífonos. No sé si se haya ido la batería de los audífonos, el doctor Aguiar, que los audífonos de repente son de batería y de repente se le fue la batería a su... Es correcto. Sí, bueno, sí, es la batería de los audífonos. Aquí está César, hermano, gracias. Vamos a retomar esa conversa. Correcto, sí, los audífonos sin batería, así es, muy bien. No, yo lo que quiero es que escuchen al doctor Aguiar, no que me escuchen a mí. Sí, y vamos a retomar ese contacto, por eso le pedimos al doctor Adrubal Aguiar que, que cuelgue, que salga de la transmisión para nuevamente ingresar, a ver si tenemos la oportunidad de volver a activarnos y de mantener esta comunicación con esto. Yo tenía un esquema, les voy a confesar algo, yo tenía un esquema de programa con una serie de ideas que yo siempre anoto, totalmente distinto al que estamos desarrollando en este instante, pero me parece, aquí está otra vez el doctor Aguilar, pero me parece muy, muy interesante, ahí va, me parece muy interesante el paralelismo que está haciendo y el análisis. Ahora sí, ya ahora lo sí te escucho. escucho. ¿Me escuchas? Sí, ¿Me escuchas? perfecto, perfecto, Perfecto. sí. Mira, Doctor redondeando. Aguilar, entonces, siga, por favor, porque usted está dando aquí una cátedra. Siga. Sí, mira,
redondeando. Voy a la experiencia de Zygmunt Bauman. Él decía, nosotros vivimos de sólidos culturales. Imagínense la gente que nos está escuchando, un edificio sólido de Nueva York o la iglesia de San Pedro en Roma. Eso eran códigos. Los hombres, el Homo sapiens era un hombre racional con códigos, con costumbres marcadas. Y de la noche a la mañana es como que le hubieran puesto una bomba a ese edificio, pero ese edificio tiene una particularidad, no fue que implosionó y se vino al piso, sino que explotó y se quedó en suspenso en el aire. ¿Qué es eso hoy en día? Voy a elementos prácticos que la gente los puede entender perfectamente. Cuando cae el muro de Berlín y el Partido Comunista Cubano, sobre todo, avanza hacia su nueva realidad, el que lea los documentos de San Pablo y de México se da cuenta de que ya el conflicto no es entre obreros y empresarios, el conflicto no es entre los comunistas frente a los gobiernos todopoderosos y a sus superestructuras políticas y partidarias, sino que el nuevo esquema era la relación con el mundo de los afrodescendientes, de los indigenistas, LGBT, ambientalistas, neorreligiones, con una particularidad. Cada grupo de estos tiene una fuerza propia, pero no se reconocen los otros, los desconocen totalmente, los excluye. Y entonces, ese mundo disperso que está allí ha generado en su interpretación política este tipo de circunstancias. Los que estaban en el Foro de San Pablo en 1989, 90 y 91 decían, bueno, la única manera de reagrupar a esa dispersión es dándole un hilo histórico conductor. ¿Cuál? En Venezuela, Simón Bolívar. En Cuba, el señor Martí. En Nicaragua, el señor Sandino. Pero se dieron cuenta de que eso no funcionaba. El presidente Trump apela a las raíces primitivas y originarias norteamericanas. Ellos descubren que lo que hay es una dispersión monumental, o sea, este deconstructivismo, y ya la lucha no es entre pobres y empresarios, sino que es la lucha de unos nichos contra otros nichos. ¿Dónde encuentran unidad de poder? ¿Dónde encuentran la unidad de poder? Y la gente lo va a entender porque es una manera de descubrirlo. Uno, primer mensaje, a propósito de la pandemia. ¿Qué se nos ha dicho? Mire, los seres humanos estamos encerrados y lo único que crece y nos acoge en unidad es la casa común, la Pachamama. En ese momento el primer discurso es lo importante es ahora no el ser humano racional y pensante, sino la madre naturaleza. ¿Cuál es el segundo discurso? Ustedes están encerrados, pero fíjense, Asdrúbal Aguiar y William Echeverría, o William Echeverría y Asdrúbal Aguiar, bueno, no han dejado de existir porque se comunican a través de las redes. Si usted quiere algo, usted llame a Amazon. Si usted quiere moverse, llame a Uber. Y usted siga dentro de su casa. Entonces, ese ecosistema nada tiene que ver, lo digo yo como jurista de formación, con el mundo constitucional, con el mundo de las formalidades democráticas y sacramentales que nosotros hemos conocido. Entonces, vuelvo al tema del presidente Trump, del presidente Biden. Estados Unidos no podía escapar como centro o eje de la cultura occidental de un conflicto planetario, vamos a decirlo entre comillas para que no se irriten algunos, en contra del mundo occidental y un proceso de declinación de la cultura occidental, porque justamente en los sistemas políticos y de Estado en donde se han producido estos grandes cismas históricos. Entonces, este es un proceso que está allí y yo me hago una pregunta. Victimizando a una persona que tiene 74 millones de internautas o seguidores, podrán apagar esa referencia dentro de ese mundo de internautas porque simplemente les cierre la comunicación unas redes. O sea, esta es una pregunta que hay que hacerla. Pero respondería quizás con un criterio de vieja data. Y esto por experiencia que le escuché a varios expresidentes venezolanos. Me decían, uno no puede hacer víctimas en la política. Nosotros intentamos hacer víctima al general Marcos Pérez Jiménez y por victimizarlo casi que nos logra sacar del poder por la vía de los votos tiempo después de haber sido expulsado de Venezuela.
Entonces, yo lo que quiero es que, repito, en conclusión, que la Sí. gente vea algo más allá. Fíjate que el gran tema de debate en este momento, ¿cuál es? Ya no es el tema del señor Trump. Sí. El tema es, hoy en día, lo veo yo en la resolución que acaba de aprobar la Sociedad Interamericana de Prensa. Es la gran pregunta. Ahora, Oye, ¿pueden las plataformas digitales o van ellas a sustituir a los estados y a los gobiernos y a las leyes y ellas hacia allá voy, dan la doctor Aguiar. condición de la plaza pública? Fíjese esto, doctor Aguiar. Estamos conversando con el doctor Aguiar, ustedes lo conocen. Él es profesor de la Cátedra de Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos del Miami-Dade College. Además de director ejecutivo del Grupo IDEA, son 36 expresidentes. Eso es todo ese planteamiento que yo lo he escuchado con muchísima atención. Doctor Aguiar, me lleva a esto. Yo estuve revisando estos días el fin de la historia de Fukuyama, por ejemplo. Y él habla de ciertos rasgos que se repiten en distintos países que pueden explicar esto que usted está diciendo a propósito de lo que está sucediendo en Estados Unidos y el impeachment y todo esto, ¿no? Entonces, Samuel Huntington, con el choque de civilizaciones, también habla de una crisis civilizatoria de Occidente. Y por allá también, sí. Y yo también estuve por allí hurgando a un señor que ustedes conocen que se llama Humberto Eco, ¿no? Sí. Donde él propone que tenemos que entender que estamos en una época intermedia y que estamos pariendo a un renacimiento y que hay unas características, esto no lo dice Eco, por ejemplo, el Reino Unido y el Brexit, España, Italia, crisis política en sus sistemas políticos, restauración de lo nacional, lo que estamos viendo aquí, estamos viendo en distintos países, lo que usted afirma, el tema con los inmigrantes, el miedo que existe a los inmigrantes, doctor Aguiar, en distintos países, y eso genera los nacionalismos, y usted sabe lo que ha pasado en épocas pasadas con el autoritarismo. Entonces, esto lo estoy ensamblando producto de su explicación, de su excelente análisis. Sí. Fíjate este detalle, qué bueno que tocas el tema de Huntington y el tema de Fukuyama con el fin de la historia. El error de Fukuyama estuvo en que él hablaba del fin de la historia porque se había acabado la polaridad entre el comunismo y el capitalismo, entre el autoritarismo y la libertad dentro de la democracia. Resulta que el equívoco de él, yo no quiero ponerme a la altura de Fukuyama, pero yo escribí un ensayo que me prologó Luis Castro Leiva, en paz descanse, que se llamaba El Nuevo Orden Mundial y las Tendencias Direccionales del Presente. Y yo decía, la experiencia comunista se acabó porque era la lucha del hombre contra el hombre a propósito de la materia. Quienes celebran el tema de la victoria del capitalismo y del liberalismo y de la democracia, lo hacía Ullar Pietri en un editorial en el ABC de la época, decía, cambió la historia y no hubo una gota de sangre. No se dan cuenta de que la democracia se explicó en la modernidad alrededor de ¿qué? Alrededor de la patria de bandera del Estado. Hoy en día la gente, usted le pregunta, ¿usted es colombiano? No, yo soy afrodescendiente. ¿Usted es venezolano? No, yo hago parte de una tribu originaria. ¿Usted es italiano o es español? No, yo hago parte de los grupos LGBT. Entonces, hay un proceso, por eso, de deconstructivismo, de fractura de esos sólidos culturales, y el Leviatán que nace justamente con Hobbes llegó a su final, y no nos escandalicemos. Roma se cayó como imperio en el año 476. Y voy a un tema muy cercano, sin tratar de irritar o incidir a quienes yo les pueda expresar esto. Yo le hago un seguimiento muy cuidadoso al tema Vaticano, por una particularidad. Así como las Torres Gemelas de Nueva York son los símbolos sólidos del mundo capitalista, los símbolos de la civilización judeo-cristiana están en Roma. Yo recuerdo que en el año 2000 yo presidía el Consejo Ejecutivo de Unión Latina en París, que era una rama de la UNESCO. Y le escribimos una carta a Valéry Giscard d'Estaing pidiéndole que, siendo consecuente con la tradición judeo-cristiana europea, la Constitución Europea
fuese encabezada con esta expresión que está en todas las constituciones nuestras de la modernidad: en nombre de Dios Todopoderoso, el pueblo se da su constitución. Eso fue rechazado de una manera violenta. Cuando Huntington plantea el choque de civilizaciones, Ahmadinejad desde Irán dice: no, va a Naciones Unidas. Lo que necesitamos es diálogo de religiones, diálogo de civilizaciones. Oh, sorpresa. Gana la elección el señor José Luis Rodríguez Zapatero en España a propósito de un acto terrorista. Si el acto terrorista no se da, hubiese repetido en la presidencia José María Aznar, miembro del Grupo IDEA. Es que era el presidente, antes de eso era el presidente de la estación de Atocha. Bueno, claro. ¿Qué ocurre con Zapatero? Va a Naciones Unidas y dice: no. Choque de civilizaciones, no. Alianza de civilizaciones, diálogo de civilizaciones tampoco. Es alianza de civilizaciones. Yo leo los documentos y me llevo esta sorpresa. No había una alianza entre civilizaciones, sino una conjunción de civilizaciones para acabar con la cultura occidental y con la civilización occidental. Entonces ocurre un fenómeno en Europa que todos deben recordarlo. En la misma medida en que los musulmanes avanzan con el fenómeno de migraciones hacia Europa, ellos llegan con sus raíces fundamentales, nacionales y religiosas. ¿Y qué hacen los judeos cristianos en Europa? Mire, bajen los cristos o bajen los símbolos judaicos para no irritar a estos señores, porque tenemos que ser tolerantes con ellos. Y aquí viene un detalle. Ratzinger, que renunció al papado, días anteriores va al Parlamento alemán. ¿Y qué les dice a ellos? Les decía: mire, queridos amigos, ustedes están jugando con candela, porque se les está olvidando la experiencia del nazismo. Y nosotros logramos reconstruir Alemania porque nunca se perdió el discernimiento sobre lo que era el valor de la justicia. Y ustedes están avergonzados en cuanto a defender al Estado democrático y de derecho. Se va hacia el Parlamento italiano, vísperas de él salir del poder en Roma, y les dice: ustedes se sienten avergonzados de sus raíces judeocristianas. ¿Cómo es esto? Ustedes, para poder defender su civilización, tienen que ponerse en diálogo y en paridad con las otras. El discurso de Zapatero prende en aquel momento y dice: no, hay que luchar contra Occidente porque Occidente persigue al terrorismo y Occidente persigue al narcotráfico. Y resulta que el terrorismo y el narcotráfico son las consecuencias de graves injusticias sociales que hay que resolverlas en su origen. Eso dicen los documentos del Foro de San Pablo. Claro. Entonces, ¿y el Vaticano? ¿Y el Vaticano? Bueno, ¿qué pasa con el Vaticano? No, entonces allí se produjo una gran divisoria, porque no solo Ratzinger, que hay que recordar que él era era prefecto de la Congregación de la Fe durante Juan Pablo II. Juan Pablo II es el que provoca y acelera el derrumbe de la bipolaridad internacional con la caída del muro de Berlín y sus trabajos en Polonia. Una vez que él concluye su tarea, él dice: mire, el primer tema es el tema de la naturaleza y de los ambientalistas. Estamos todos de acuerdo, esa es la casa común. Pero decía: cuidado con ustedes deificar a la madre tierra, creyendo que ella... Ay, papá, estamos perdiendo otra vez el sonido. La madre tierra está sufriendo como sufre un edificio de propiedad horizontal, porque los seres humanos no se están comportando bien con los otros seres humanos. La ausencia de comunicación y de respeto entre unos y otros grupos está afectando al edificio de propiedad horizontal. Entonces, Ratzinger dice: vamos a apostar a la ecología humana. Papa Francisco, con quien yo tengo una gratitud personal, siempre lo hago evidente, porque cuando yo pasé mis años de vida docente en su universidad en Buenos Aires, trabajando con él como arzobispo de Buenos Aires, él en plena pandemia publica la exhortación apostólica Querida Amazonia. ¿Y qué dice? Dicho esto coloquialmente, no es exactamente así. Los árboles son como Dios, las piedras son como Dios, los animales son como Dios,
En el fondo, dirían los ambientalistas, tienen derechos humanos los pájaros, tienen derechos humanos las piedras, tienen derechos humanos los peces, tienen derechos humanos todas las cosas de la creación. ¿Cuál era el mensaje? Él decía, quiero una iglesia con rostros amazónicos. El mensaje al final, ¿cuál es? Que el día que nosotros salgamos de la pandemia, del distanciamiento social, se nos va a pedir, como lo planteaba el neomarxismo, que nos metabolicemos con la madre tierra, porque en definitiva nosotros somos un pedacito de esa creación y lo que valen son sus leyes. Y aquí sí hay una ruptura total con la civilización judeocristiana que tiene 2000 años, porque en la civilización cristiana los seres humanos somos animales pensantes, racionales, y por eso se nos llamaba príncipes de la creación. Bueno, esta es la consecuencia final. Cuando llega el mes de diciembre, 21 de diciembre del 19, Papa Francisco, Papa Bergoglio, se reúne con la curia romana. ¿Y qué les dice? Y se los dice directamente. Lo dice en italiano, è finito il regime de la cristianidad. O sea, ha llegado a su final el régimen de la cristiandad. Ya no somos ni la primera ni la segunda verdad en el mundo. Y uno dice, por Dios, ¿cómo es esto? Se acabó la civilización judeocristiana. Si se acabaron los sólidos culturales de la civilización judeocristiana, esto traducido en el campo jurídico, en el campo ético, en el campo moral, ¿qué es la civilización judeocristiana? Estados de derecho, respeto a los derechos humanos, la dignidad inalienable de la persona humana. Y resulta que nosotros en Occidente estamos comprometiendo, acelerados por el tema del mundo digital, de la revolución digital, acelerando esa crisis. Y por eso que digo, Estados Unidos no podía escapar a esto. Entonces, el que crea que esto es un pleito de demócratas o republicanos, y que se trata de un presidente desquiciado que llegó en una circunstancia, yo he dicho, lo decía en relación con Chávez en Venezuela, traficante de ilusiones, cuando las sociedades se fracturan, les pasa como cuando muere alguien en la familia. Los que sufren la tragedia piensan que el mundo se les acabó y siempre aparece un brujo de ocasión que les quiere leer las cartas para decirle, quédese tranquilo que yo tengo el paraíso a la vuelta de la esquina. Entonces aparecen los traficantes de ilusiones simplemente como síntomas de un problema muchísimo más grave. Le he dicho a mis amigos americanos, porque los tengo en el mundo republicano y demócrata, si el señor Trump está desquiciada la mitad de la sociedad norteamericana. Entonces el problema no es Trump, el problema es un problema de reflexionar cómo es posible que la mitad de la sociedad norteamericana se sienta interpretada en ese señor. Entonces, este es el verdadero problema que estamos planteando y el problema que deberíamos nosotros considerar, porque Venezuela no escapa de esa realidad de disolución. Y fíjate este detalle, nuestros dirigentes políticos que han sufrido muchísimo, que están secuestrados y tienen el comportamiento de los secuestrados, es inevitable, siguen pastoreando nubes, o sea, haciendo ejercicios formales, constitucionales, durante 20 años. Durante un periodo que inclusive se cierra de 30 años, del 89 en el año 2019. Y cierro, William, con esta referencia, porque tú decías que yo, ¿cómo es posible que después de haber estado en donde estuve, esté reflexionando sobre esto? Yo he tratado de entender a mis hijos y a mis nietos. Y hay un profesor mío, un profesor, colega mío, a quien yo invité al Miami Dade College. Y le dije, sintetízame esta locura. Y me la sintetizó de manera admirable. Me dijo, usted, profesor, usted es un homo sapiens. Usted cree en la Biblia, cree en los códigos, cree en los catecismos. Usted es racional y pensante. Después de usted vino un individuo al que llamaban el homo videns, y lo llamaba así Sartori, el italiano teórico de la democracia. ¿Quién era el homo videns? El hijo de la televisión, para quien la única realidad era lo que le mostraba la imagen que estaba en la televisión. Pero no tenía por qué hacer racionalidad alguna, ni este tipo de exámenes de conciencia, porque la imagen de la televisión era el todo, era la verdad. Él decía, ¿qué ocurrió? A partir de ese año de 1989, nació el Homo Twitter. Y yo le decía, ¿cómo es eso? Me decía así, es una especie de Homo sapiens porque racionaliza, lee libros, pero los resume en 140 caracteres para un Twitter.
pero con una particularidad, que él busca una imagen para conectarla y no le importa que la imagen sea actual o vieja, sea una imagen real o trucada, porque cada internauta crea su verdad a su propia medida. Wow. Cada grupo social que se desprendió de la patria de bandera está creando sus verdades a su propia medida. Y uno le cuestiona, mire, eso es mentira, es una fake news, usted está mintiendo, está desinformando. No, es la verdad en la que cree ese grupo. Ese es el homo Twitter. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, frente a esa realidad, ¿qué hacemos? Nos tapamos de ojo y decimos, bueno, no llegó la tercera revolución industrial. Está allí. Está allí. Fíjese usted, yo primero le quiero decir que esto no fue una entrevista, fue una clase que usted dio. Yo no me atrevo a interrumpir cuando el invitado sencillamente está dando tantas luces y un análisis tan certero, tan en el clavo. Yo incluso lo voy a comprometer con lo siguiente. Tenemos que hacer distintos programas sobre este tema. Claro, mucho gusto. Porque es un tema de muchísima vigencia y además para interpretar un poco el ego sum qui sum, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Así es. Más allá de las florituras de los enfrentamientos partidistas en distintos países de nuestra América Latina o del mundo, pero usted está haciendo aquí un poco de filosofía, además, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo la herramienta que usted nos está dando. Ya tengo que despedirle porque en cualquier momento nos cortan el programa porque esta es la nueva dictadura, ¿no? La dictadura ahora de las redes sociales. Entonces, hay un tiempo y claro. Más nada, pues, ¿no? Entonces, yo le quiero agradecer para que haya estado con nosotros y le voy a reiterar, vamos a ponernos de acuerdo en una nueva conversación. Muchas personas están aquí reaccionando a propósito de lo que ha sido su presentación, porque esto ha sido una clase magistral que usted ha dado el día de hoy. Y además nos ha sacado de la vida cotidiana. Nos sacó de la vida cotidiana. Dígame antes que nos corten. Si me das 30 segundos, léanse el libro de Harari, el profesor israelita, en donde habla del Homo Deus ex machina. ¿Qué dice? El Homo Twitter, este internauta que nosotros conocemos, este señor Trump al cual le cerraron sus cuentas las grandes plataformas, está dando paso a la cuarta revolución industrial, que es la de la inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Ya los europeos están legislando sobre la robótica y están logrando que determinados equipos tengan una inteligencia que se aproxima a la del ser humano. Y pasa entonces a tomar la decisión, ya no el ser humano, sino la computadora por el ser humano. Decía, en ese momento tenemos al Homo Deus Machina, el hombre Dios de la máquina. Con lo cual queda desplazado totalmente el ser humano pensante y racional. Este es el costo del desmantelamiento de la civilización occidental y judeocristiana. Muy bien. Y estaremos entonces, después nos va a pasar esos datos del libro y los vamos a poner, entonces los publicamos para que hagamos seguimiento a esto. Nos están preguntando además que si el programa se grabó. Claro que sí, lo van a tener en el post tanto de Atlanta Times News como también el de @quijoteando, el de esta cuenta. Ahí va a estar por completo toda la disertación, toda la clase que ha dado el profesor Aguiar. Muchísimas gracias, doctor Aguiar, por estar con nosotros. Muchas gracias, William, y grato. Muy amable. Haberte visto, Claro que sí, un abrazo. Gracias. Y ustedes, sencillamente, buenas noches y reflexionen sobre todo lo que hoy aprendimos aquí. Bye. Bye.